Muy bien, en este momento vamos a ver el enfoque de la vía aérea en el paciente del servicio de emergencias. Vamos a enfocarlo un poco hacia el manejo del paciente en reanimación, también el paciente de emergencia médica y algo sobre el manejo del paciente de trauma. Quizá hablemos también algo sobre secuencia de intubación. Vamos a utilizar algunos elementos bien interesantes, como lo pueden ver en sus pantallas, de dispositivos básicos, un poco de dispositivos avanzados como las máscaras laríngeas. Vamos a utilizar otros elementos como los videolaringoscopios. En este caso tenemos un ViviTrack que nos va a ayudar muchísimo no solo para la simulación, sino también para que lo conozcan y lo aprendan a manejar. Y además vamos a tener otros dispositivos que ayudan muchísimo y de hecho hacen parte del flujograma de manejo del paciente con vía aérea difícil, como es el uso del buggy. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Cuando tenemos un paciente en el servicio de emergencias, es un reto siempre enfocar la vía aérea de ese paciente. Entonces recuerden que en una de las preguntas que nos hacemos en el esquema de valoración está la letra A y es, ¿el paciente tiene apertura de la vía aérea? Si el paciente tiene apertura de la vía aérea, yo también debo preguntarme si esa vía aérea va a permanecer permeable. Si yo no puedo garantizar que esa vía aérea del paciente va a permanecer permeable, pues debo hacer un abordaje de la vía aérea porque la prioridad es siempre darle al paciente una buena ventilación. Entonces, aquí la prioridad quizá no sea intubar, pero la prioridad sí va a ser ventilar adecuadamente. Entonces para eso vamos a utilizar algunos dispositivos. Bueno, vamos a empezar entonces con los dispositivos. En este caso vamos a utilizar un BBM. Este BBM, también conocido como AMBU o dispositivo bolsa, válvula, mascarilla o bolsa mascarilla, nos va a servir para darle al paciente una ventilación a presión positiva. Entonces, este además tiene otro elemento acá que es una bolsa reservorio donde se va a almacenar oxígeno y donde debo conectarlo a la fuente de oxígeno, que es muy importante que este dispositivo siempre esté conectado al oxígeno a más de 12 litros, generalmente uno abre el oxígeno al máximo para que siempre estemos dándole al paciente una buena cantidad de oxígeno. Tiene una máscara que tiene un derecho y un revés. El derecho es que la parte más angosta debe ir hacia el dorso de la nariz y la parte más ancha debe ir hacia la base de la mandíbula del paciente, y se debe utilizar una técnica que es la técnica de la C y la E. Letra C, letra E. La C es para hacer un sello hermético de la máscara con la cara del paciente y evitar que el aire se nos escape hacia los lados, y la E es para elevar el mentón y poder hacer una ventilación a presión positiva. Siempre que vamos a ventilar con un dispositivo BBM, es recomendado no hiperventilar al paciente, no caer en el riesgo de hiperventilarlo. Es muy frecuente que cometamos ese error porque no estamos llevando una secuencia adecuada. Entonces la idea es ventilarlo una vez a un paciente adulto, una vez cada 5 a 6 segundos por bolsa mascarilla. Entonces eso quedaría más o menos así. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Y así sucesivamente. El éxito de esta ventilación lo vamos a calificar de acuerdo a la elevación del tórax. Una vez veamos que el tórax del paciente se eleva, vamos a detener la ventilación porque ya fue suficiente para oxigenar a este paciente, para no caer tampoco en una hiperoxigenación y que además de eso podamos causar lesiones en el paciente como un barotrauma o distensión gástrica por aumento y exceso de aire. Este dispositivo es bien importante que lo sepamos manejar y tiene unas recomendaciones, y es que hay pacientes difíciles de ventilar. ¿Qué pacientes son difíciles de ventilar? Un paciente que tenga barba me va a generar un grado de dificultad para poder hacer un buen sello con la máscara. Un paciente que sea edéntulo, que no tenga dientes, va a ser difícil para poder hacer el sello hermético porque el aire se puede escapar hacia los lados. Y eso me va a generar de pronto un grado de dificultad. También pacientes obesos, que son como los más frecuentes que podemos ver y que nos dificultan la ventilación en este caso. Entonces está la forma de coger la máscara. Cuando tenemos sus pacientes con dificultades para ventilarlo, es bueno o recomendado hacer una maniobra que se llama la maniobra de doble C y doble E, que es hacer con las dos manos, 2C y 2E, y eso va a mejorar un poco el sello y va a mejorar un poco la tracción de este paciente para poderlo ventilar, y ya otra persona se encargaría de hacer la ventilación en ese caso. Entonces, esto es una maniobra de C y E para una persona y la otra sería la doble C y doble E. Otro dispositivo que es muy recomendado utilizarlo, pero que se debe tener unas precauciones, son las cánulas orofaringeas. Recordemos que las cánulas orofaringeas tienen diferentes medidas. De hecho, las de Guedel, que son estas, traen unos colores y vienen clasificadas de acuerdo al tamaño y a la diferencia de colores, y eso hace pues que podamos elegir una más óptima para el paciente. La forma de medirlo es desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja del paciente. Entonces vamos a medir esta cánula
vemos que estamos en la comisura labial, llegamos al lóbulo de la oreja y esa es la medida adecuada para este maniquí o para este paciente. Y la forma de ponerla es muy sencilla. Con una mano lo que hago es hacer apertura de la vía aérea y con la otra mano ingreso la cánula hacia el paladar duro y lo que hago en este momento es hacer un giro de 180 grados hasta que la cánula se inserta totalmente en la vía aérea. Lo que quiere lograr esta cánula es rechazar la lengua de la parte posterior o de la hipofaringe, elevarla un poco para que el aire pueda fluir con libertad y así es mucho más fácil ventilar al paciente a presión positiva con un dispositivo bolsa mascarilla. Hay unas contraindicaciones y es no utilice la cánula orofaringea en un paciente que esté consciente. Por ejemplo, un paciente de trauma que llega al servicio de emergencias, que está consciente o semiconsciente y que tenga el reflejo nauseoso, es muy probable que lo hagamos vomitar o tener este reflejo que va a empeorar su situación. Si tengo un paciente con un trauma craneoencefálico y lo hago hacer el reflejo nauseoso, pues esto aumentaría la presión intracraneana y pues me podría llevar a mayores complicaciones como menor perfusión cerebral y pues empeorar el cuadro del paciente. Entonces no lo vamos a utilizar en paciente consciente. En los pacientes inconscientes pues es la prioridad manejarlo con un dispositivo como las cánulas orofaringeas. Otro dispositivo que es un poco similar la función son los dispositivos como las cánulas o las sondas, en este caso cánulas nasofaríngeas, que también vienen de diferentes medidas y que también nos van a ayudar a ventilar al paciente y a rechazar un poco la lengua y hacer que el paciente ventile un poco mejor. Se utilizan más en ese paciente que está consciente o semiconsciente. También tiene unas contraindicaciones y es no utilice en pacientes que tengan fracturas de la base del cráneo, no es recomendado. ¿Por qué razón? Porque si el paciente tiene una fractura a la base del cráneo, puedo insertar esta cánula hacia el cerebro y pues no estaría recomendado o pues aumentar un poco el tamaño de la fractura. Tampoco se debe poner en pacientes que tengan fracturas de los huesos propios nasales con deformidades porque pues ya se ha perdido un poco la anatomía. La forma de medirla es desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. Esta es la cánula nasofaringea para este paciente, una medida 6.5, generalmente todas vienen marcadas y traen una información relevante como el tamaño, además si se puede reutilizar o no se puede reutilizar, en este caso nos dice que no se debe utilizar 2 veces, o sea que es desechable. Lo que hacemos es insertar la cánula nasofaringea con su bisel siempre apuntando hacia el tabique, elegimos la fosa nasal más amplia, se debe lubricar y vamos a insertarla en dirección como va la vía aérea a nivel nasal, es suave. Si veo que se está obstruyendo es simplemente girarla un poco para terminarla de avanzar. Cuando tengo este dispositivo es mucho más sencillo ventilar al paciente que tenga algún grado de dificultad respiratoria. Bien, esta es la cánula nasofaringea. Tampoco se recomienda utilizarla en mujeres embarazadas porque las mujeres embarazadas tienen mucosas un poco más friables y eso las puede llevar a que sangren muchísimo más cuando inserto la cánula y pues pueda perder la vía aérea en estas pacientes o empeorar su situación. Entonces no se utilizan en pacientes embarazadas y no se utilizan en pacientes que les sospechemos fracturas de la base del cráneo. Vamos a pasar a otros dispositivos ya un poco más avanzados. En este caso vamos a hablar de las máscaras laringeas y las máscaras laringeas las vamos a dividir en primera generación, segunda generación y en máscaras de intubación. Entonces acá tenemos dos máscaras de primera generación que son estas dos. La diferencia entre una y la otra es que esta es desechable y esta es reutilizable. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Es importante que ustedes siempre se fijen en la tablatura o en la cantidad de información que ella nos da, porque esta información es muy valiosa para saber cómo vamos a utilizar esta máscara. Por ejemplo, en el caso de esta máscara, vamos a ver que tiene una medida, sala número 3, me dice en qué tipo de paciente se debe utilizar. Acá me está diciendo que es un paciente adulto, que pese entre 30 y 50 kilogramos y que es de un solo uso, o sea, no se debe utilizar 2 veces. Y aparte de eso me da una información que se debe inflar con menos de 20 centímetros cúbicos de aire. Esto con el ánimo de no generar mucha presión a nivel de la vía aérea. Esta es la desechable y esta es la reutilizable. Entonces veamos la diferencia y es que acá podemos ver que se puede utilizar hasta 40 veces. Dice no utilizar 41 veces. Y también trae otra información. Esta es una número 4 para un paciente adulto que pesa entre 50 y 70 kilos y se debe inflar con menos de 30 centímetros cúbicos. ¿Cómo vamos a poner este tipo de máscaras? Ambas se ponen igual. Vamos a hacer el ejemplo con esta.
Debemos tener una jeringa, siempre. Se debe tener no muy desinflada, pero tampoco muy inflada la máscara laríngea. Y el objetivo es tener la máscara laríngea más o menos con una cantidad de aire suficiente para que ella gane su forma. Aquí ya tenemos que la máscara laríngea tiene su forma y lo que hacemos es coger la máscara laríngea, esta es una de las técnicas, cogerla como un lápiz, y al cogerla como un lápiz podemos abrir la vía aérea del paciente y vamos a insertarla hacia el paladar duro. Podemos ingresar nuestro dedo, algunas personas no lo hacen, y con nuestra otra mano lo terminamos de ingresar hacia la vía aérea del paciente. Ahí procedemos a insuflarla y posterior a eso pues vamos a ventilar a nuestro paciente inmediatamente. Vemos que nuestro paciente ventila de una forma adecuada. Es un dispositivo avanzado, sin embargo este dispositivo no es un dispositivo definitivo. Para retirarla lo que hacemos es desinflarla, abrimos la vía aérea del paciente y simplemente pues la retiramos hacia afuera. Es un dispositivo muy sencillo de utilizar, es un dispositivo que le ayuda al profesional cuando tenemos, por ejemplo, escenarios de vía aérea complicado, difícil, a resolverle prontamente la vía aérea. Lo que hace esto es que al inflarlo se sella sobre la vía aérea del paciente y va a ventilar por acá. Y esta punta va a quedar hacia el esófago, lo que va a disminuir el riesgo de que el paciente pues, se nos pueda regurgitar o broncoaspirar o que el aire se vaya hacia la vía digestiva. Entonces eso va a ser muy bueno para nosotros poder utilizar un dispositivo de estos. Es fácil de utilizar. Ahora vamos a ver los dispositivos de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia de los dispositivos de primera y segunda generación? Los dispositivos de segunda generación, como este que tenemos acá, que es una máscara laríngea Supreme, trae un estuchecito, se debe retirar este estuche de acá para poder maniobrarla, siempre se debe lubricar la máscara que vamos a utilizar para poderla pasar en el paciente, siempre lubriquenla. Igual, ella nos trae una información muy valiosa que es la marca del fabricante, además el número que es de un solo uso, no usar dos veces, esta es látex free, está aceptada por la Comunidad Europea y aparte de eso pues me trae otra información acá que es la que yo voy a necesitar, el número, en qué rango de peso de paciente la puedo utilizar, en 30 y 50 kilos es esta, y con cuánto se debería inflar. ¿Qué diferencia hay entonces de una máscara laríngea de segunda generación versus una máscara laríngea de primera generación? Si ustedes ven, esta trae una forma fastracoide y además de eso trae otro orificio, que lo vemos acá en la parte posterior de la máscara. Por aquí vamos a ventilar en el orificio anterior y por aquí en el orificio posterior podemos utilizar una sonda de aspiración para drenar el contenido gástrico del paciente. Entonces en ese caso podríamos pasar una sonda de aspiración por este orificio y vamos a ver aquí que al final eso sale en la parte inferior de la máscara hacia el esófago y finalmente esto va a quedar en el estómago del paciente, lo que me va a facilitar drenar el contenido gástrico, disminuir la presión intraabdominal y además de eso pues disminuir el riesgo que el paciente tenga de regurgitar. Entonces es una máscara más evolucionada y funciona bastante bien. ¿Cómo la vamos a poner? Es muy fácil. Ya no hay necesidad de cogerla como un lapicero porque ya trae una parte rígida acá arriba donde la podemos coger. Y vamos a abrir la vía aérea del paciente, siempre vamos a hacer una apertura a la vía aérea, ya está lubricada, elegimos la máscara de acuerdo al peso del paciente y simplemente la insertamos y dejamos que ella llegue hasta su tope. Una vez llega a su tope, pues vamos a inflarla, generalmente tenemos aquí una sensibilidad que nos va a decir que la máscara está inflada y pues la cantidad de aire que nos recomendó ella. Y posterior a eso vamos a ventilar al paciente por el orificio anterior y nos vamos a dar cuenta cómo ventila el paciente de forma adecuada. Entonces es un dispositivo que se utiliza muy fácil, muy sencillo, resuelve en cuestión de segundos una dificultad que tenga el paciente en la vía aérea y pues va a mejorar la sobrevida del paciente. Para retirarla pues la desinflamos, abrimos la vía aérea y simplemente la retiramos hacia arriba. Entonces esta es una máscara laríngea Supreme de segunda generación. Sabemos que es de segunda generación porque trae un orificio adicional. Vamos a ver ahora otra máscara, particularmente a mí me gusta mucho, es una máscara mucho más fácil de utilizar y pues por el sistema que se utiliza. Esta es una máscara laríngea tipo iGel. Esta máscara también trae una información importante y es el número de la máscara, el rango de peso de pacientes que se puede utilizar, que no se usa dos veces y que es látex free.
Esta máscara pues viene en este calzador que se debe retirar, eso es para que ella permanezca en su forma. Y esta máscara además en su parte final o en la parte inferior trae un gel bien interesante. Este gel reacciona a la temperatura del paciente y lo que hace es que una vez la insertamos el gel se expande y cierra o sella la vía aérea de una forma hermética, lo que pues nos evita tenerla que insuflar. Entonces si ustedes ven, esta máscara no trae un lugar de donde vaya a insertar el aire. Además, igual como las anteriores, trae ese orificio adicional, sino que en este caso lo trae lateral, hacia un lado, por donde puedo pasar una sonda de aspiración y que finalmente esa sonda de aspiración pues va a salir en la parte inferior y pues nos va a ayudar a drenar el contenido gástrico. ¿Cómo se pone? Es muy sencillo. Abro la vía aérea del paciente e inserto la máscara siempre con los textos mirándome hacia mí. Inserto la máscara hasta donde dé su tope. Una vez llega a su tope, lo que hacemos es verificar, ventilar al paciente y vemos que el paciente ventila perfectamente. Una ventilación cada 5 segundos. Vamos a ver en este momento otro elemento que es un poco más nuevo, un poco más moderno, y son las máscaras laringeas de intubación. En este caso tenemos dos máscaras laringeas, son la misma marca, sino que son medidas diferentes. Esta es una talla pues más pequeña que esta, eso depende del peso del paciente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta porque aquí también trae una información bien importante que vamos a necesitar. Entonces en este caso trae esta información y me va a decir que el tubo orotraqueal máximo que yo puedo atravesar por ella, o a través de ella, es de 8.5 milímetros. Ese es el tamaño máximo del tubo que puede pasar a través de ella. También nos va a decir con cuánto es la presión que va a quedar inflada, que va a quedar con menos de 60 centímetros de agua, y el rango de peso del paciente. Látex free y no usar más de una vez, no usar 2 veces. Bien, entonces estas máscaras de intubación son muy buenas y tienen un éxito de intubación a ciegas de un 60%. ¿Cómo funcionan? Se debe lubricar, elijo el tamaño, pues de acuerdo al tamaño del paciente, ingreso la máscara laringea hasta donde me dé el tope, la debo inflar para hacer el sello y pues disminuir el riesgo que cuando vaya a hacer la intubación pues se me vaya el tubo hacia el esófago, y no solo eso, sino pues para poder ventilar adecuadamente el paciente. Aquí vamos a ventilar. Vemos como el paciente ventila adecuadamente por la máscara. Yo sé que la máscara está ventilando bien. Retiro esta parte superior de la máscara laringea y en ese momento puedo avanzar un tubo orotraqueal a través de ella. El éxito de intubación es del 60%. Entonces cuando yo avanzo el tubo del paciente a través de ella, pues debo inflarlo. Generalmente se inflan con 5 centímetros y pues después vamos viendo si requiere un poco más de aire o no, si hay escapes. Verifico antes de retirar la máscara si está intubado. Por ejemplo, en este caso estuvimos en el 40% de probabilidad de que no estuviera en la vía aérea. En caso de que pase eso, me gusta cuando pasa, porque si pasa esa situación es muy sencillo. Simplemente retiramos el tubo y en ese momento volvemos a conectar y ya nos descomplicamos de la intubación y seguimos ventilando al paciente a través de la máscara. Eso en caso de que no quede intubado. Si el paciente ya queda intubado y verificamos que efectivamente quedó intubado, lo que hacemos es procedemos a retirar la máscara laringea. Algunas personas la dejan por cuestiones de seguridad o a veces corre el riesgo de que cuando la están retirando pues se pueda extubar al paciente. Para retirarla, pues la desinflamos y posterior abrimos la vía aérea y retiramos la máscara laringea de intubación. Hay otras máscaras laríngeas de intubación como la Fast Track, pero pues actualmente hay unos nuevos dispositivos que funcionan un poco mejor y son más cómodos de manejar. Bueno, hasta ahora vimos cómo enfocar al paciente y cómo hacer un abordaje con diferentes dispositivos, los dispositivos básicos como las cánulas de Guedel, las cánulas nasofaríngeas, y los dispositivos y las máscaras laringeas de primera, segunda generación y máscaras de intubación. Vamos a ver más adelante, cómo hacer una intubación orotraqueal, cómo utilizar el laringo, cómo hacer una intubación, cómo preparar la guía y cómo utilizar otros dispositivos más avanzados.